Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Jonathan y estoy muy emocionado de poder compartir este tiempo tan esperado, tan especial y el cual se ha hecho tanto énfasis, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo la importancia de poder estar presentes y tener todos conocimiento de las bases bíblicas para la visión y misión de la Iglesia La Nueva Jerusalén. Es nuestro proyecto 2025-2030. Estamos buscando como iglesia unirnos hacia una misma meta, unirnos hacia un mismo camino, y parte de lo que hoy quiero presentar tiene que ver con esto. En los Evangelios y el Nuevo Testamento hay temas repetitivos constantemente. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de la salvación por la fe. Marcos resalta que Jesús es el Hijo de Dios. Juan nos habla de que a través de las señales, de los milagros creamos. Y el apóstol Pedro nos recuerda de perseverar fielmente. Y hay una razón del por qué en los Evangelios y el Nuevo Testamento Dios inspiró a los autores para que se repitieran temas constantemente. Y en diferentes énfasis y tonos, pero siempre con un mismo sentir y como con una misma idea en cada uno de estos tipos de literatura que encontramos en los evangelios. Y hay una respuesta, hay una razón. La razón, iglesia, es para que no se les olvidara, porque somos muy olvidadizos. Rápidamente nos distraemos, nos desenfocamos y en muchos casos las iglesias pierden su sanidad, pierden su santidad y su propósito porque nos olvidamos para lo que fuimos creados, para lo que fuimos hechos. Y hoy esta mañana, iglesia, queremos compartir la visión y la misión de la iglesia. Y lo que queremos hacer justamente es no olvidarnos. Por eso estamos aquí, para eso estamos aquí, para que quede por escrito lo que somos, lo que buscamos y lo que soñamos como iglesia. Y justamente, hermanos, quería comenzar de esta forma, porque esta visión no es algo que hayamos inventado, que estemos imponiendo. Hermanos, esta visión y misión solo busca que tú y yo recordemos lo que la Biblia nos quiere enseñar. Que recordemos el propósito de nuestra iglesia, de por qué en esta comunidad Santiago Casandejé de alrededor de 6,000 habitantes y que en este próximo año 2025 cumplimos 76 años como iglesia. ¿Por qué estamos aquí? No es casualidad. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y para nuestra iglesia, y esto permitirá que como iglesia todos vayamos al mismo rumbo, bajo la misma ruta y la misma dirección. Esto será nuestro ADN, lo que nos da identidad y lo que nos permitirá crecer en conjunto. Y para ello queremos hablar de la visión. La visión. Nuestra visión, hermanos, es ser una iglesia comprometida con la misión de Cristo. Ser una iglesia comprometida con la misión de Cristo. En algún momento se dice que en un momento histórico, en una ciudad había una guerra civil. La gente afuera se estaba matando. Había problemas, la gente se estaba lastimando unos a otros, violencia, conflictos, y había una iglesia allí. Y mientras todo esto sucedía, dice la anécdota o historia, que la iglesia se estaba peleando por el color de los manteles. Imagínense, por el color de los manteles. ¿En qué momento esta iglesia perdió el sentido espiritual de lo que ocurría en su contexto y en su sociedad? Bueno, eso ocurre cuando se nos olvida el compromiso de la misión, que la misión es Cristo, la misión de Cristo. El reverendo Rolando Gutiérrez Cortés decía lo siguiente: la misión no es una opción, es nuestra razón de ser como discípulos de Cristo. La misión no es una opción, es nuestra razón de ser como discípulos y discípulas de Cristo. Ser una iglesia comprometida con la misión no es una opción, hermanos, es nuestra razón de ser.
¿Y a qué nos referimos con misión? Nos referimos a tres aspectos fundamentales que nos enseña la palabra de Dios: amar a Dios, amar al prójimo y extender el reino de Dios. Cuando en Marcos capítulo 12 se habla del gran y único mandamiento, el mandamiento del amor es el mayor de todos, porque es el que le da sentido y orientación a todos los demás mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, entendiendo que es de una manera entregada y total, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, los demás, hermanos, por naturaleza y automáticamente provocará que nuestras vidas se orienten a cumplir todos los demás mandamientos, todas las demás cosas, todo lo que Cristo nos ha ordenado. Es decir, hermanos, nuestra misión es amar a Dios. Es una prioridad como iglesia amar a Dios. Y suena obvio, pero la pregunta, ¿el amor a Dios es una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones? E iglesia, también algo bien importante. Dice Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amar a Dios no es una obligación, es una respuesta natural. Es una respuesta en agradecimiento y compromiso total, porque Él nos ha mostrado todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia. Este pasaje nos dice, hermanos, que todo lo que hacemos como iglesia es por agradecimiento, es por respuesta natural al amor de Dios. Pero también este pasaje nos dice algo muy importante de la visión de Cristo y que queremos adoptar como iglesia. No hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y amar al prójimo. La religión y los religiosos en la época de Jesús estaban en un tiempo tan decadente que utilizaban sus pasajes a su conveniencia. Y el amor al prójimo estaba olvidado, borrado de su forma de vivir. Y Jesús es muy claro: el amar a Dios conlleva naturalmente el amar al prójimo. No se puede tener una relación con Dios y amarlo si no estamos amando al prójimo. Y cuando nos referimos al prójimo, debemos de empezar con nosotros. Incluso en la iglesia, familia, debemos vernos antes que como apellidos, como prójimos. Pertenecemos a una comunidad. Al menos una decena de pasajes en la literatura juánica nos hablan del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, Juan 15:12, que os améis unos a otros. Juan 15:17, esto os mando, que os améis. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo se conocerán? En el amor que se tienen unos por otros. Debe de ser una realidad el amor en nosotros como comunidad, pero también debemos amar al prójimo, al que no está en nuestra comunidad de fe, pero que debemos compartir ese amor, mostrando lo que Cristo vino a hacer. Ya conocemos la historia del buen samaritano. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es su prójimo? Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Y el resumen de esa historia es el siguiente: el prójimo es a quien nosotros nos aproximamos. El cristiano, por iniciativa natural e iniciativa propia, buscamos acercarnos, aproximarnos. No nos cruzamos a la otra banqueta, como prácticamente eso quiere decir el griego en la historia del buen samaritano, cuando los religiosos se cruzaron de banqueta para no cruzarse. No, nosotros intencionalmente nos cruzamos con gente, buscamos, nosotros nos aproximamos a las personas para amarles. El amor al prójimo es una respuesta natural, por eso es que es parte de nuestra visión. Y por último, extender el reino de Dios. La palabra reino se menciona 111 veces en los evangelios. Este reino fue el que vino a instaurar y enseñar Jesús de Nazaret. Si nosotros leemos los evangelios, la predicación de Jesús se basó en que el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios es una realidad viva que Dios quiere manifestar a través de su iglesia.
Jesús nos muestra que este reino se expresa mediante la predicación del Evangelio, la liberación de las personas, la sanidad integral y la posibilidad de una nueva relación tanto como con Dios como con los demás. Es un tiempo de esperanza, gracia y redención, donde cada creyente es llamado a ser un instrumento para extender este reino, transformando vidas y comunidades con el amor de Cristo. Nuestra iglesia es receptora de este reino y nuestro sueño es que continúe este reino siendo promotores de los valores y el establecimiento de este mismo a través de lo que como iglesia somos. Nuestra visión, hermanos, es que todo Santiago Casandejé ame a Dios, ame al prójimo y se extiende el reino de Dios. ¿Y cómo lo haremos? A través de la influencia que como iglesia podamos tener y debemos tener. Ahora, la pregunta o las preguntas. ¿Cómo vamos a lograr ser una iglesia que adopta la misión de Cristo? ¿Cómo vamos a lograr ser una iglesia que ama a Dios y a su prójimo? ¿Cómo vamos a lograr ser una iglesia que es una expresión natural del reino de Dios? Bueno, eso lo lograremos a través de nuestra misión. Todo esto lo lograremos a través de nuestra misión. Y la misión, hermanos, no es solamente que una expresión de cómo vamos a lograrlo. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Hermanos, esto también nos habla plenamente de lo que la Biblia nos enseña, de lo que es la iglesia. Y todo esto que quiero compartirte a continuación nos habla del sentido real de la iglesia, que lo vamos a puntualizar y lo tenemos escrito para no olvidarnos. Y lo haremos a través de 7 principios en los cuales se basa nuestra misión. Somos una iglesia centrada en Cristo. Adoramos a Dios comunitariamente, vivimos en comunión unos con otros, formamos discípulos de Cristo, impactamos a nuestra comunidad y evangelizamos para dar a conocer su palabra. Y número 7, existimos para cumplir la gran comisión. Existimos para cumplir la gran comisión. Somos una iglesia centrada en Cristo, dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Adoramos a Dios comunitariamente, dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vivimos en comunión unos con otros, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Formamos discípulos de Cristo, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Impactamos a nuestra comunidad, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelizamos para dar a conocer su palabra. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y existimos para cumplir la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿por qué se repite la gran comisión en el 7 y también en el 4? Bueno, la idea del 7 tiene que ver con el crecer, que más personas puedan escuchar y hacerse discípulos. Pero el 4, formamos discípulos de Cristo. Hermanos, necesitamos preocuparnos por el crecimiento de nuestros discípulos. No es lo mismo crecimiento a calidad. Y lo que buscamos como iglesia es discípulos de calidad. Y cuando hacemos la gran comisión, también buscamos que ellos tengan calidad. Pero ahorita como iglesia, hermanos, necesitamos también trabajar en la calidad de discípulos, en cómo estamos dando frutos. Y bueno, eso es también algo bien importante. Ahora,
En sus separadores vienen enumerados con su referencia bíblica en el Nuevo Testamento y son los pasajes que yo les acabo de dar. Pero quiero que vean esto, porque no solamente esto es sacado así por así, que lo estamos utilizando como textos por utilizar. Realmente todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Pero quiero que vayas al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 47, en donde encontramos estos siete principios que se vuelven nuestra misión, pero que son una realidad en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 47, dice: sepa pues toda la casa de Israel ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si nos damos cuenta en estos versículos, toda nuestra misión se vuelve y es una realidad en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos. Somos una iglesia centrada en Cristo, tal como se menciona en Hechos 2:36, donde los discípulos predicaban sobre Cristo como el Señor y Mesías. Reconocemos que Él es el fundamento de nuestra fe y nuestra vida. Adoramos a Dios comunitariamente. En Hechos 2:42, los creyentes se dedicaban a la oración y a la alabanza en conjunto, recordando que la adoración debe de ser vivida en comunidad, glorificando a Dios. Vivimos en comunión unos con otros. En Hechos 2:42, la iglesia primitiva compartía todo en común y vivía en armonía. Formamos discípulos de Cristo. La iglesia primitiva no solo buscaba el número, buscaba la calidad. Tal calidad existía en los discípulos y las discípulas de Cristo, que había un compromiso radical, compromiso de frutos espirituales, compromiso económico, compromiso con el hermano y la hermana, y compromiso con la adoración. En Hechos 2:47 dice que la iglesia encontraba favor con todo el pueblo, lo que llevó a muchas personas se unieran a la fe. Nuestra misión es ser luz en nuestra comunidad, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Evangelizamos para dar, lo anterior, hablando acerca de impactamos a nuestra comunidad. La iglesia en Hechos encontraba favor con todo el pueblo. Había un impacto comunitario. Evangelizamos para dar a conocer su palabra. Como en Hechos 2:41, donde se dice que los que recibían la palabra eran bautizados. Nuestra misión es proclamar el evangelio y hacer discípulos, llevando la buena noticia de salvación a todos. Y existimos para cumplir la gran comisión. ¿En dónde está la gran comisión? En todos los versículos que acabamos de leer. Siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva que vivió en obediencia los mandatos de Cristo, nuestra iglesia está comprometida con la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús había mandado. Iglesia, esta misión no solo está diseñada por estos pasajes que pusimos como referencia, sino que todo el Nuevo Testamento nos habla de la misión de Cristo, incluido lo que acabo de compartir en la iglesia primitiva en Hechos. Incluso
Bueno, ahí están los pasajes, las referencias. No se me olvidó pasarlos aquí en las diapositivas. Pero también hice un cuadro de referencia en donde podemos ver los 7 principios de nuestra misión que acabo de compartir. Cómo estos principios, hermanos, se basan en mandatos de Jesús. Las palabras y mandamientos de Jesús también hacen referencia a estos 7 principios de nuestra misión. Cómo la iglesia primitiva en Hechos experimentó estos 7 principios, la experiencia siendo una realidad por medio del poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, pero también cómo estos 7 principios de nuestra misión se conectan con nuestros 7 principios bautistas. Somos una iglesia centrada en Cristo, principio cristológico, adoramos a Dios comunitariamente, principio bíblico, vivimos en comunión unos con otros, principio eclesiástico, formamos discípulos de Cristo, principio eclesiástico y principio sociológico, impactamos a nuestra comunidad, principio evangelístico misionero, evangelizamos para dar a conocer su palabra, principio eclesiástico y principio evangelístico misionero, y existimos para cumplir la gran comisión, principio evangelístico y misionero. Entonces, todo esto, hermanos, tiene una razón, un porqué. Ahora la pregunta, hermanos, es: ¿cómo sabemos si estamos trabajando y avanzando? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo nuestra visión y nuestra misión? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo nuestro propósito como iglesia? Bueno, estoy seguro, hermanos, que aquí hay muchos hermanos que seguramente trabajaron en construcción. Cuando alguien construye y trabaja en un proyecto, tienen una fecha, un tiempo aproximado, y tienen que cumplir con avances de lo señalado en el proyecto. Hermanos, pasa lo mismo con nosotros como iglesia. Si nosotros no nos ponemos metas, no sabemos si estamos avanzando. Y por eso, hermanos, es que son nuestras metas. Queremos que en 5 años podamos ver los resultados de nuestra visión y nuestra misión. ¿Y cuáles son esas metas, hermanos? Número 1, una membresía activa. ¿Por qué decidimos poner esta meta, hermanos? Porque el hecho de que seamos una iglesia bautista nos hace sabernos e identificarnos con nuestra iglesia local. Y que, hermanos, si somos 150 personas, somos 150 miembros. Participamos con derechos y responsabilidades. Estamos comprometidos con nuestra iglesia local. No basta con solo aparecernos a los convivios o cuando hay pan y café, sino que nos sabemos todos y todas en unidad, trabajando, cuidándonos, amándonos, con privilegios y responsabilidades. Eso es muy importante, hermanos, como iglesia bautista. Una membresía 90% activa. Número 2, haber tenido presencia en cada barrio de Santiago Casandeje. Hermanos, queremos tener presencia en cada barrio de nuestra comunidad. A lo mejor vamos a desarrollar grupos de primer contacto, o a lo mejor vamos a desarrollar caminatas de oración. Hermanos, vamos a dedicarnos a orar, a lo mejor vamos a tocar puerta por puerta, a lo mejor vamos a regalar una despensa a una familia en necesidad. Hermanos, el sentido es que tengamos una presencia cristiana, una presencia de la primera iglesia bautista en nuestra comunidad. Número 3, haber bautizado a 60 personas, 12 bautismos por año. Hace unos años se hicieron estudios de que las iglesias bautistas eran las que menos bautizaban, y que las iglesias bautistas, para saber nuestra vitalidad, debemos entendernos como una iglesia que está llevando a nuevos creyentes a la membresía, que está llevando a personas al bautismo. Y esta reflexión, hermanos, tiene mucha razón, porque no es bautizar por bautizar, sino que conlleva un esfuerzo, y por eso yo puse 12. La idea es que de aquí a 5 años sean 60 nuevos creyentes, 60 nuevos miembros de la iglesia, 12 por año. Yo pude haber puesto 50 o 60, pero, hermanos, conlleva todo un esfuerzo, pero un esfuerzo que vale la pena.
Un esfuerzo desde el primer contacto hasta que estas personas acepten, decidan también por sí mismos el ir al bautismo, ir a las aguas y hacerse miembros de la iglesia. Hermanos, es un esfuerzo muy grande, pero es necesario y vale la pena. Por eso es que necesitamos tomar muy en serio esto. Y puse 12 porque Jesús tuvo a 12 discípulos. Nosotros somos alrededor de entre 80 y 110, 120 personas. Y Jesús dice que Él nos dio su poder, nos dio su autoridad, su influencia, su palabra para hacer discípulos. ¿A poco no podemos hacer esto? Debemos esforzarnos para lograr esto. Número 4, tener una influencia significativa en la comunidad. Hace unos minutos leíamos que la iglesia tenía el favor de las personas, tenía el respeto de la comunidad. Hermanos, parte de nuestros puntos de misión es formar discípulos, y esa formación debe llevarnos a vivir vidas íntegras y de testimonio. No solo es crecer por crecer, sino con calidad. Y la gente debe de ver una transformación, y un cambio en nuestras vidas. Proyectos como el Centro de Enseñanza y Capacitación nos ayudan a dar un mensaje de esperanza y salvación en nuestra comunidad. Cada uno de nosotros debemos animarnos e intencionalmente, hermanos, buscar tener un impacto en nuestra comunidad. Saben, hermanos, cada vez que los niños, las niñas vienen al Centro de Enseñanza y Capacitación, y cuando yo los veo aquí participando en las actividades que se tienen, básquetbol, inglés, regularización, taller de lectura, lo que yo pienso es, gracias a Dios estos niños y estas niñas están aquí, porque mientras pudieran estar allá afuera, siendo invitados a algún vicio, siendo tentados por algún vicio, ya sea el alcohol, las drogas y cualquier otra cosa que pudiera haber, ellos están aquí. Y eso, hermanos, es hacer reino. Eso es hacer reino. Número 5, un misionero apoyado por la iglesia. Nuestro séptimo principio bautista dice que las iglesias bautistas son iglesias que evangelizan y que también hacen misiones. Y todas las iglesias bautistas, hermanos, se dicen ser misioneras, pero la realidad es que no. La realidad es que no. ¿Cómo saben? ¿Cómo se sabe que una iglesia es una iglesia misionera? Una iglesia bautista es una iglesia misionera. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo sabemos nosotros que llegó la hora de la comida? Bueno, posiblemente número 1, porque tenemos hambre, ya nos dio hambre, pero número 2, porque hay un horario. Tenemos tiempos específicos, destinamos un tiempo y un horario. Bueno, vamos a buscar esos tiempos específicos, ya sea para ir o para apoyar algún proyecto misionero. Una iglesia bautista es misionera cuando tiene tiempos específicos y momentos continuos de invertir en las misiones. No solo por departamentos, sino como una tarea y responsabilidad de la iglesia. Y nuestra meta es poder en 5 años tener a un proyecto misionero el cual estamos apoyando formalmente y constantemente. ¿Vamos a descuidar nuestras finanzas? No, sino que vamos a proyectar nuestras finanzas. Porque cuando todo está planeado y hay un corazón dispuesto, se pueden lograr las cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Un centro de predicación en una nueva comunidad. Como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, somos privilegiados porque alguien en algún momento vino a esta comunidad, Santiago Casanejé, a predicarnos, y ahora existe esta iglesia por eso. Vamos a buscar lugares en donde no se haya compartido el evangelio, y vamos a tener esos contactos. ¿Con quiénes? Pues personas cercanas a nosotros, familiares, quizás en alguna comunidad, pero hermanos, debemos ser intencionales. Bueno, el punto 6, pensé que ya había aparecido. Punto 7. Meta 7, ser una iglesia colaborando generacionalmente. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos hermanos de las 4 generaciones. Los baby boomers, que nacieron de 1946 a 1964.
Generación X 1965 a 1980, Millennials 1981 a 1996, Generación Z 1997 a 2012 y Generación Alfa de 2013 en adelante. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145:4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hermanos, todas las generaciones son una imagen de Dios. Dios tiene un propósito para cada generación y necesitamos trabajar en equipo. Nuevas generaciones y generaciones con experiencia juntos de la mano. Si queremos lograr todo lo que estamos soñando, proyectando, necesitamos de todas las generaciones. Y justo esa es la profecía que se cumplía en Hechos 2, una profecía de Joel. Se cumple en Hechos 2 del 16 al 21. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta profecía es una realidad. En la iglesia, cuando el poder del Espíritu toca la vida, nuestro objetivo es que cada generación se sume y realice la labor a la cual fuimos llamados. Hermanos, necesitamos trabajar intergeneracionalmente. Necesitamos trabajar intergeneracionalmente. Una iglesia de puros ancianos es una iglesia enferma. Una iglesia de puros jóvenes es una iglesia enferma. Una iglesia de puros hombres es una iglesia enferma. Una iglesia de puras mujeres es una iglesia enferma. Necesitamos, hermanos, trabajar unidos todas las generaciones. Y por último, tener un liderazgo capacitado, maduro y comprometido con la misión. Hermanos, somos también muy privilegiados porque en nuestra iglesia hay mucho potencial, hay mucho liderazgo. Ustedes mismos saben que han tomado cargos a nivel nacional, incluso a nivel regional, y hermanos, debemos de todavía impulsarnos más hacia una misión, hacia un enfoque, hacia una proyección, todos juntos, y necesitamos trabajar mucho en esto. Ok, bueno, quiero cerrar con esto y repitiendo cada aspecto del cual hoy quiero compartirles y les estoy compartiendo. Visión, ser una iglesia comprometida con la misión de Cristo, amar a Dios, amar al prójimo y extender el reino de Dios. Misión, somos una iglesia centrada en Cristo, adoramos a Dios comunitariamente, vivimos en comunión unos con otros, formamos discípulos de Cristo, impactamos a nuestra comunidad, evangelizamos para dar a conocer su palabra y existimos para cumplir la gran comisión. Hermanos, ahora que ya sabemos esto, hermanos líderes que van a estar trabajando el próximo año en alguna comisión, en algún cargo, en alguna tarea, todo lo que proyectemos, todo lo que realicemos, todo lo que planeemos, todo lo que organicemos va a ir en función de esto y nuestras metas. No vamos a planear por planear, no vamos a realizar eventos o actividades por simplemente realizarlas o por tradición. Vamos, hermanos, a enfocarnos en unirnos a esta visión, a esta misión y a estas metas. Bueno, pues quiero decirles que estamos muy emocionados por compartir este proyecto y que cada uno de nosotros, hermanos, nos sumemos para realizarlo. Mi esposa y yo estamos con total disposición para que en cualquier momento, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, puedan acercarse para que esto sea una realidad y que impactemos a Santiago Casandejé y más allá. Dios les bendiga.